Acá tenemos el antebrazo completamente limpio, hay que afeitar, pero primero vamos a posicionar la pieza. En este caso el antebrazo se divide en dos partes. Lo que yo siempre trato de recomendar es de que traten de marcar las dos partes del antebrazo. Si se dan cuenta, esto va así, en diagonal, ¿no? Ya que este es el antebrazo. Entonces dividimos esto como un marco para que cuando pongamos el siguiente elemento no nos perjudique este tatuaje, ¿no? Seleccionamos la imagen, la probamos cómo se ve, vemos que funciona muy bien en el antebrazo y hacemos las marcas guía. No es exacto, pero pues siempre ayudan para que el tatuaje se vea armónico. Afeitamos en contra de los vellos para que se eliminen completamente. Recuerda que si dejas los vellos pueden encarnarse en la piel. Acá tenemos la plantilla, lastimosamente en esta parte me cayeron 2 gotitas de tinta, fue accidental, pero bueno, igual sigue sirviendo la plantilla. Entonces lo que vamos a hacer es pegarlo en este lugar. Te recomiendo que al utilizar un stencil lo conozcas muy bien. En este caso yo sé que con poca cantidad de este stencil podemos tener un buen resultado. Algo que yo hago para que no se pierda es darle una primera capa de stencil, esperar a que seque un poco y volver a aplicar otra capa de stencil. Esto va a hacer que se refuerce y que pegue mucho mejor. Lo he probado y me ha dado un buen resultado. La parte posterior del antebrazo, que es esta parte que está atrás, normalmente es muy complicado rellenarlo. Entonces te recomiendo que en el elemento que vayas a trabajar acá, el fondo sea el que complemente la parte interna. Comenzamos con la sesión, primeramente trabajando lo que es la línea de la parte superior. Como ya saben, trabajo como impresora, eso me ayuda a que cicatrice bien el tatuaje y su proceso sea más llevadero en cuestión de dolor. Realizamos un trazo fino ya que con el tiempo las líneas tienden a estallar, obviamente eso lo vemos luego de varios años dependiendo de la cicatrización de la persona. Esto es un tatuaje y no una pintura y como tal envejece con nosotros, pero es parte del tatuaje. Mucha gente me pregunta cómo hacer buenas líneas y pues el mejor consejo que te puedo dar para trabajar tus líneas es hacerlo con un voltaje medio y un movimiento de mano lento. Mientras más fina sea la aguja, menor el voltaje. Por ejemplo, con una 3RL lo más recomendable es trabajar en 5 o 6 volts. Y a diferencia de una 11RL que requiere mínimo 8 volts. Eso también se ve reflejado en el calibre de la aguja. Un calibre 12 o 35 necesita un mayor voltaje que un calibre 10. Y hablemos del stroke de las máquinas, ya sea para línea, sombra o color, pues desde mi experiencia todas las máquinas sirven para todo. Te comento que por 4 años usé una Cheyenne Solnova de 3.5 y se puede hacer líneas de 18 RS o más, sin ningún problema. Rellenar sólido con agujas grandes y dejar unas sombras suaves y uniformes. Pero muchos colegas me decían que para trabajar más rápido con una de 4 y pues probé la FK y el resultado es el mismo. Sí siento un poco más de fuerza extra en el stroke de 4, pero es el mismo resultado. Luego probé la de 5 y la verdad me parece innecesario tanta patada, si con 4 se hace de todo. Bueno, esa es mi opinión, no es la flecha, es el indio. Comenzamos con el relleno y pues el movimiento de mano es muy importante. Si puedes observar bien, no realizo círculos, ya que los círculos empiezan a jalar la piel al momento de mover la mano. En cambio, hago movimientos pendular o empujando. Esto simula la técnica del tebori, y es interesante cómo al pasar del tiempo la gente empezó a hacer círculos cuando lo que resulta es la técnica antigua. No lastima la piel porque al ser un movimiento de inyección, deja el pigmento y sale, a diferencia de los círculos. Por eso muchos tatuadores a nivel mundial utilizan esta misma técnica para sus rellenos sólidos. En estilos como el anime, neotradicional y tradicional, manejamos rellenos completamente sólidos, sin mucho degrade.
Para este tipo de trabajos yo te recomiendo que utilices esta técnica de relleno. No te preocupes por las capas que vayas a dar si utilizas el movimiento pendular. No lastimas la piel y te permite dar las capas necesarias. Comenzamos con los degrades partiendo del negro hacia el color rojo. Para esta técnica de igual forma utilizo el movimiento pendular, pero con mucho más movimiento, ya que la idea es dejar puntos de color y sobre eso aplicar el color que sigue, y así progresivamente. Poco a poco vas llegando y vas mezclando los colores. Un consejo que te puedo dar es realizar de forma ordenada para que se vea un degrade limpio y sólido. No inyectar en totalidad la aguja, porque no te generará el mismo efecto. Y para un buen degrade de color te recomiendo que utilices una RM, ya que una M1 tiene esquinas y esas esquinas no te dejan hacer un degrade limpio. Cuando yo pregunto a artistas qué me recomiendan para hacer un buen degrade, y es sentir la piel, sentir cómo los puntos de la aguja inyectan en cada espacio de la piel. Luego utilizas el siguiente tono y los puntos se van uniendo y generando el efecto de degrade. Utilizamos las 3 tonalidades que te había comentado reforzadas con negro hasta llegar al tono más claro, que es el rosa. Recuerda, mucha paciencia y con orden podrás lograr un buen degrade. Lo más recomendable para un degrade limpio, sólido y de realismo sería tomar 5 tonalidades y eso te da un mejor manejo de degrade. Si llegaras a tener complicaciones con el degrade, con el pasar de las horas, ver puntos irregulares o manchas, te recomiendo mezclar las tintas intermedias, ya sea el rojo con el rojo más oscuro para generar un tono intermedio y hacer una veladura suave en el intermedio de los errores que ves, y así lograr una fusión perfecta. Con esto se pierden esos cortes que tienen en el color. Si alguna vez pensaste en mezclar los colores con negro para bajar su tonalidad, pues no es lo más recomendable, ya que el negro tiene componentes que no permiten la fusión correcta con el color. Lo que yo te recomiendo es mezclarlo con su complementario. En este caso, si no tengo un rojo muy oscuro, mezclamos el rojo con un verde. Y así mantiene su identidad de rojo, pero más oscuro. Si mezclaras con negro es como mezclarlo con azul, ya que el negro tiene base azulada. Te genera un rojo más violeta que en la piel no funciona al 100%. En este tipo de trabajos a colores utilizamos los colores complementarios para bajar las tonalidades, y para aclarar utilizamos el blanco o el amarillo, como en la pintura al óleo o al acrílico. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen al momento de tatuar es de cómo aplico los colores blancos, ya sea blancos o amarillos. Para esto te recomiendo un movimiento pendular, pero con una excepción, trabajándolo mucho más lento, ya que los pigmentos blancos o amarillos son más espesos, entonces la aplicación debe ser más lenta. Así permites que la máquina inyecte el pigmento en la piel. Trata de hacerlo en una sola pasada, ya que si le das varias capas puede ser que irrite y no te permita ver con claridad si llegaste a pigmentar la piel. Un movimiento lento, respetando los espacios y tratando de evitar el contacto directo con las líneas, porque al ser el último color en aplicarse, la línea ya está lastimada y puede quedar maltratada. Así es como salen los cortes de piel. Y luego de varias horas, este es el resultado de nuestra mesa de trabajo. Como puedes notar, los colores se van manchando porque vamos aplicando, vamos mezclando y vamos trabajando con cada uno de ellos. Y bueno, este fue el resultado de luego de casi 9 horas de sesión. Los colores quedaron bien saturados, la tonalidad de piel nos ayuda demasiado. En la parte del brazo, en la articulación, es normal que le salgan hematomas, que se lastime. Si estás en una convención, un consejo es que no lo doble el cliente, no doble el brazo, y así no se le va a generar el hematoma.
Si mantiene el brazo más quieto, funciona mucho mejor. Otro consejo que les doy a los clientes cuando terminan la sesión y se les inflama mucho, levantar la mano de esta forma y hacer esta presión con los dedos. Eso hace que la sangre vuelva, que la sangre fluya en el cuerpo y baje la inflamación del tatuaje. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Si te gusta, regálame un like, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, suscríbete al canal, te lo agradecería un montón. Comenta qué técnicas te gustaría que te explique a detalle y con gusto te estaré respondiendo próximamente. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video.